Enterré a mi esposo un martes de septiembre, bajo un cielo tan gris que parecía que hasta el clima sabía que algo terrible estaba por revelarse. Pero no fue su muerte lo que destrozó mi mundo. Fue lo que descubrí después, cuando una desconocida se acercó a su tumba y me miró con ojos que guardaban un secreto de 40 años. Un secreto que involucraba no solo a mi esposo, sino a mi propia sangre. Mi nombre es Elena Montero, y durante 4 décadas creí conocer al hombre con quien compartí mi vida. Creí conocer mi propia historia, mis propias tragedias, mis propias verdades. Pero hay secretos que duermen en el silencio como serpientes enrolladas, esperando el momento exacto para despertar, morder y cambiarlo todo. Conocí a Roberto cuando yo tenía 26 años y él 30. Yo trabajaba como bibliotecaria en la Universidad Estatal, rodeada de libros antiguos y del olor a papel que siempre me había parecido el perfume más honesto del mundo. Él era ingeniero civil, un hombre serio, de pocas palabras pero de mirada profunda, que había venido a supervisar la construcción del nuevo edificio de ciencias. Nos encontramos por primera vez en una fiesta de cumpleaños a la que ninguno de los dos quería asistir. Era el cumpleaños de Margarita, mi mejor amiga de entonces, una mujer vibrante y social que insistía en que yo necesitaba salir más y vivir un poco. Roberto había sido arrastrado por su socio, un hombre llamado Federico que años después se convertiría en padrino de nuestra boda inexistente y, eventualmente, en cómplice de secretos que yo jamás imaginé. Recuerdo que Roberto estaba parado en una esquina del jardín, sosteniendo un vaso que apenas había tocado, observando las estrellas como si buscara respuestas en ellas. Había algo en su soledad que me resultó profundamente familiar, como mirarse en un espejo que reflejara no el rostro sino el alma. Me acerqué porque no pude evitarlo, porque algo magnético me atraía hacia él de una manera que nunca había experimentado. Las estrellas no van a decirte cómo escapar de esta fiesta, le dije, sorprendiéndome a mí misma con mi atrevimiento. Él me miró, y por un momento vi sorpresa en sus ojos oscuros. Luego, una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. No busco escapar, respondió. Solo busco algo verdadero en medio de tanta conversación vacía. Esa noche hablamos hasta que el sol comenzó a asomarse por el horizonte, pintando el cielo de colores que parecían hechos solo para nosotros. Me contó de su infancia en un pueblo pequeño del norte, de un padre ausente y una madre que trabajó toda su vida limpiando casas ajenas para que él pudiera estudiar. Yo le hablé de mis padres, ambos profesores, ambos muertos en un accidente de auto cuando yo tenía 19 años. Le conté del vacío que dejaron, de cómo los libros se convirtieron en mi refugio, mi familia, mi mundo. Cuando finalmente nos despedimos, supe que había encontrado a mi compañero de vida. Y cuando él me besó por primera vez, 3 semanas después, bajo la lluvia frente a la biblioteca, supe que jamás amaría a otro hombre. Nos casamos un año después, en una ceremonia pequeña pero llena de esperanza. Mi vestido era sencillo, blanco con encaje, que había pertenecido a mi madre. Roberto usó un traje azul marino que le quedaba ligeramente grande porque había perdido peso de los nervios. Margarita lloró durante toda la ceremonia. Federico fue el testigo y, ahora lo sé, probablemente el único presente que conocía los secretos que Roberto ya cargaba. Los primeros años fueron difíciles económicamente, pero éramos felices de una manera simple y verdadera. Vivíamos en un departamento pequeño donde la cocina y la sala eran prácticamente el mismo espacio, donde el ruido de los vecinos atravesaba las paredes delgadas, donde el agua caliente funcionaba solo cuando quería. Pero nada de eso importaba porque nos teníamos el uno al otro. Roberto trabajaba largas horas. A veces viajaba por semanas enteras a supervisar construcciones en otros estados. Yo continuaba en la biblioteca, ascendiendo poco a poco hasta convertirme en jefa de la sección de archivos históricos. Las noches que él estaba fuera, le escribía cartas que dejaba sobre su almohada para cuando regresara. Él me traía flores de cada ciudad que visitaba, margaritas de Guadalajara, rosas de Monterrey, orquídeas de Oaxaca.
Cuando cumplimos 3 años de casados, quedé embarazada. Fue el momento más luminoso de mi vida, la culminación de todo lo que habíamos soñado juntos. Roberto se transformó de maneras que nunca imaginé. Se volvió más cariñoso, más presente. Redujo sus viajes, a veces a costa de discusiones con Federico que escuchaba a través del teléfono. Pintamos juntos la habitación del bebé de un amarillo suave que él eligió después de leer en algún lugar que era el color de la felicidad. Compró una cuna de madera que armó con sus propias manos, maldiciendo en voz baja cada vez que una pieza no encajaba. Hablábamos de nombres durante horas. Si era niña, sería Lucía, como mi madre. Si era niño, Andrés, como el abuelo de Roberto que había sido el único hombre bueno en su infancia. Discutíamos sobre escuelas, sobre deportes, sobre si le enseñaríamos a tocar piano o guitarra. Construíamos en palabras la vida de alguien que aún no había nacido, sin saber que esa vida ya estaba siendo tejida en una red de mentiras. Pero la vida tiene formas crueles de recordarnos que no controlamos nada. El parto se adelantó 2 meses. Una noche de tormenta sentí un dolor agudo atravesarme como un rayo. La sangre vino después, manchando las sábanas blancas de nuestro dormitorio de un rojo que jamás podré olvidar. Roberto estaba en un viaje de trabajo a 300 kilómetros de distancia, en una ciudad llamada San Marcos donde supervisaba la construcción de un puente. Intenté llamarlo, pero las líneas estaban caídas por la tormenta. Llegué sola al hospital, conduciendo entre el dolor y el miedo, las manos resbalándose sobre el volante por el sudor y las lágrimas. Recuerdo las luces de emergencia del hospital como faros en medio de la oscuridad. Recuerdo voces que me pedían que respirara, que aguantara, que todo estaría bien. Las horas siguientes son un recuerdo borroso de dolor físico y terror emocional. Rostros desconocidos que aparecían y desaparecían sobre mí, manos que me tocaban, voces que daban instrucciones que no comprendía. Y luego, nada. La anestesia me arrastró a un vacío negro donde no existía el tiempo ni el espacio ni el dolor. Cuando desperté, el mundo había cambiado para siempre. Una enfermera me sostenía la mano. Era una mujer mayor, de rostro amable y ojos que habían visto demasiado sufrimiento para una sola vida. Me miró con una compasión que me heló la sangre antes de que pronunciara las palabras. Lo siento mucho, señora Montero. Su bebé, un varón, nació sin vida. Hicimos todo lo posible. Lo siento. No recuerdo haber gritado, pero Roberto me contó después que mis gritos se escucharon en todo el pasillo del hospital. Él llegó al amanecer, devastado, con los ojos rojos y la ropa arrugada de haber conducido toda la noche bajo la lluvia. Nos abrazamos durante horas, unidos por un dolor que ninguna palabra podía describir, que ningún tiempo podía curar. Me dijeron que era mejor no ver el cuerpo. Me dijeron que ya se habían encargado de todo. Me dijeron que descansara, que me recuperara, que la vida seguía. Firmé papeles que no leí. Acepté explicaciones que no cuestioné. Estaba tan destruida que no tenía fuerzas para preguntar, para dudar, para exigir respuestas. Roberto se encargó de todo, del certificado de defunción, del pequeño ataúd blanco que nunca vi, del entierro al que no pude asistir porque los médicos no me dieron el alta a tiempo. Me dijo que había sido una ceremonia privada, solo él y el sacerdote. Me dijo que había plantado un rosal blanco sobre la pequeña tumba. Me dijo que nuestro hijo descansaba en paz, y yo le creí. ¿Por qué no habría de creerle? Era mi esposo, el hombre que amaba, el padre de mi hijo muerto. No tenía motivos para dudar de él. No entonces. Los meses siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Caí en una depresión tan profunda que había días en que no podía levantarme de la cama. Roberto contrató a una mujer para que me cuidara, una enfermera llamada Dolores que venía cada día a asegurarse de que comiera, de que me bañara, de que no hiciera nada de lo que él temía que hiciera. Porque hubo momentos, debo confesarlo ahora después de tantos años, en que pensé en acabar con todo. El dolor era tan inmenso, tan absoluto,
que no veía otra salida. Pero algo me detuvo siempre. Quizás era cobardía, quizás era fe, quizás era alguna parte de mi alma que sabía, de alguna manera inexplicable, que mi hijo no estaba realmente muerto. Lentamente, con el tiempo, comencé a sanar, o al menos a funcionar. Volví al trabajo, primero unas horas, luego días completos. Roberto y yo intentamos tener otro hijo, pero mi cuerpo se negaba. Los médicos hablaron de complicaciones, de daños causados por el parto prematuro, de probabilidades mínimas. Después de 2 años de intentos, de tratamientos, de decepciones, decidimos rendirnos. Somos una familia, me dijo Roberto una noche, abrazándome en la oscuridad de nuestro dormitorio. Tú y yo. No necesitamos más. Intenté creerle. Intenté construir una vida que se sintiera completa con solo nosotros dos. Y con el tiempo, lo logré. O creí lograrlo. Los años pasaron como agua entre los dedos. Nos mudamos a una casa más grande, con un jardín donde planté rosas que nunca florecieron del todo y un estudio donde Roberto guardaba sus planos y sus secretos. Viajamos a Europa, a Argentina, a lugares que siempre habíamos soñado conocer. Construimos amistades, rutinas, una vida que desde afuera parecía envidiable. Roberto seguía viajando frecuentemente por trabajo. A veces estaba fuera 2 o 3 semanas seguidas. Yo me acostumbré a su ausencia, a llenar el tiempo con libros y con mi trabajo en la biblioteca, con las reuniones del club de lectura que fundé con otras mujeres de mi edad. Cuando él regresaba, era como si nunca se hubiera ido, como si el tiempo separados no existiera. Nunca sospeché nada, jamás. Ni cuando encontré un recibo de un restaurante en una ciudad que él no había mencionado visitar. Ni cuando sus viajes a San Marcos se volvieron más frecuentes a pesar de que el puente hacía años que estaba terminado. Ni cuando en nuestro 20º aniversario me regaló un collar de perlas que era demasiado caro para nuestros ingresos normales. Estaba ciega. O quizás elegía no ver. Roberto murió de un infarto mientras dormía, 41 años después de nuestra boda. Me desperté una mañana de septiembre y él simplemente ya no estaba. Su cuerpo seguía ahí, a mi lado, pero él se había ido durante la noche, silenciosamente, como tantas otras cosas que había hecho sin que yo lo supiera. Los médicos dijeron que no sufrió, que fue rápido, que probablemente ni siquiera despertó. No sé si eso debía consolarme, pero no lo hizo. Después de 40 años durmiendo junto a alguien, conociendo el sonido de su respiración, el calor de su cuerpo, despertar y encontrarlo frío e inmóvil es una forma de horror que no le deseo a nadie. El funeral se organizó para 3 días después. Federico, el viejo socio de Roberto que ya estaba retirado y enfermo de algo que los médicos no sabían nombrar, se encargó de los arreglos. Vinieron familiares que apenas veíamos, amigos de épocas distintas de nuestra vida, colegas de Roberto que yo conocía solo de nombre. Recibí abrazos, palabras de condolencia, miradas de lástima. Todo pasaba frente a mí como una película en cámara lenta que no terminaba de comprender. Fue entonces cuando la vi. Estaba de pie cerca de los árboles del cementerio, apartada del grupo principal, observando. Era una mujer de unos 60 años, cabello canoso recogido en un moño elegante, rostro delgado y anguloso, ojos oscuros que no dejaban de mirarme. Vestía de negro como todos los presentes, pero había algo diferente en ella. No lloraba, no parecía triste, parecía expectante. Junto a ella había un hombre joven, de quizás 35 años, alto, de cabello negro ondulado y piel morena. Tenía los hombros anchos y las manos grandes de alguien que trabaja con su cuerpo. Pero lo que más me impactó fue su postura, la manera en que inclinaba la cabeza, cómo se llevaba la mano al mentón cuando pensaba. Era exactamente igual a como lo hacía Roberto. No los conocía. Estaba absolutamente segura de no haberlos visto jamás en mi vida. Cuando la ceremonia terminó y la gente comenzó a dispersarse, intercambiando despedidas y promesas de mantenerse en contacto que nadie cumpliría, la mujer caminó hacia mí. Sus pasos eran lentos, deliberados,
como si cada uno le costara un esfuerzo enorme o como si estuviera midiendo exactamente el momento de su aproximación. El joven se quedó atrás, pero no dejaba de observarnos. «Usted es Elena», dijo la mujer cuando llegó frente a mí. No era una pregunta. «¿La conozco?», respondí, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento frío de septiembre. «No, pero yo la conozco a usted. He visto fotografías suyas durante muchos años y conocí a Roberto durante mucho tiempo». El joven había comenzado a acercarse. Ahora que estaba más cerca pude ver sus ojos. Eran de un marrón claro, casi dorado, exactamente del mismo color que los míos. «¿Quién es usted?», pregunté, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. «Mi nombre es Carmen Solís, y hay cosas que usted necesita saber, Elena. Cosas que Roberto debió decirle hace mucho tiempo. Cosas sobre su vida, sobre sus viajes, sobre todo lo que mantuvo oculto». Miré al joven que ahora estaba junto a ella. «¿Y él?», Carmen vaciló por primera vez desde que comenzó a hablar. «Él es Daniel». Durante 35 años creí que era mi hijo, el hijo que tuve con Roberto. Las palabras golpearon mi cerebro sin encontrar lugar donde acomodarse. Roberto, otro hijo, otra mujer, otra vida. «Está mintiendo», dije, pero mi voz sonaba hueca incluso para mis propios oídos. «No», respondió Carmen con una calma que resultaba casi cruel. «Y sé que esto es mucho para procesar ahora, en este momento, en este lugar. Pero hay más, Elena, mucho más. Y si quiere conocer la verdad sobre el hombre con quien vivió durante 40 años, necesita escuchar lo que tengo que decirle». No sé por qué acepté reunirme con ella al día siguiente. Quizás porque el dolor del duelo me había dejado tan vacía que ya no era capaz de sentir más miedo. Quizás porque algo en sus ojos me decía que lo que tenía que contarme era verdad, por terrible que fuera. O quizás porque esos ojos dorados del joven llamado Daniel me persiguieron toda la noche, recordándome algo que no podía nombrar. Nos encontramos en una cafetería del centro de la ciudad, un lugar discreto con mesas apartadas y luz tenue que parecía apropiado para conversaciones que no debían ser escuchadas. Carmen llegó sola esta vez. Se sentó frente a mí, pidió un café que nunca tocó y comenzó a hablar. Su historia empezó hace 38 años, en San Marcos, la ciudad donde Roberto supervisaba la construcción de aquel puente. Carmen era entonces una mujer joven, viuda reciente de un hombre que la había dejado con deudas y sin familia. Trabajaba como secretaria en la oficina de obras públicas donde Roberto tenía reuniones frecuentes. «Fue él quien se acercó a mí», dijo Carmen, su voz neutral como si recitara hechos de un libro de historia. Fue amable, atento. Me escuchaba cuando hablaba. Me miraba como si fuera la única persona en la habitación. Después de años de matrimonio con un hombre que apenas notaba mi existencia, esa tensión fue como agua en el desierto. Me contó cómo comenzó la relación, los encuentros furtivos, las promesas susurradas. Roberto le había dicho que su matrimonio era infeliz, que su esposa había quedado destruida después de perder un bebé, que entre nosotros ya no había amor, ni intimidad, ni nada que se pareciera a una conexión real. Me dijo que estaban separados emocionalmente, continuó Carmen, que solo seguían juntos por conveniencia, por costumbre, por el qué dirán. Me prometió que eventualmente te dejaría, que construiríamos una vida juntos, y yo le creí porque necesitaba creerle. Cada palabra era una puñalada, pero había algo más que dolor en lo que sentía. Había piezas que comenzaban a encajar, ausencias que encontraban explicación. Silencios que finalmente revelaban su contenido. Quedé embarazada un año después de que comenzara nuestra relación, dijo Carmen. Roberto reaccionó de una manera que no esperaba. No estaba feliz, estaba aterrorizado. Me habló de complicaciones, de que tú acabas de perder un bebé, de que no era el momento, de que debíamos esperar. Incluso sugirió que no tuviera al niño. ¿Y qué hiciste? Me negué. Le dije que tendría a mi hijo con o sin él. Y entonces algo cambió. De repente,
Se volvió solícito, cariñoso. Dijo que se encargaría de todo, que no debía preocuparme por nada. Contrató a una partera para que me atendiera, una mujer llamada Josefina que él conocía de algún otro proyecto. Insistió en que no fuera al hospital, que los partos en casa eran más seguros, más íntimos. Carmen hizo una pausa, tomando por primera vez el café que ya debía estar frío. Daniel nació una noche de tormenta, continuó. Fue un parto difícil, doloroso. Perdí mucha sangre y estuve inconsciente durante horas. Cuando desperté, Josefina me puso al bebé en brazos y me dijo que era un niño sano y fuerte. Roberto estaba ahí, sonriendo, diciendo que todo había salido bien. La miré, esperando que continuara. Crié a Daniel como mi hijo durante 35 años. Roberto venía a vernos regularmente, pagaba todos los gastos, se aseguraba de que no nos faltara nada, pero nunca dejó de estar contigo. Nunca cumplió su promesa de dejar su otra vida. ¿Y aceptaste eso? Carmen me sostuvo la mirada. Acepté porque no tenía opciones, porque para cuando entendí que nunca me elegiría completamente, ya tenía un hijo que lo adoraba y una vida construida alrededor de sus visitas. Acepté porque el amor nos hace hacer cosas que la dignidad jamás permitiría. Debería haber sentido ira hacia ella. Debería haber odiado a esta mujer que había compartido a mi esposo durante décadas, que había recibido partes de él que yo creía mías, pero mirándola vi algo que reconocí, el reflejo de mi propia ceguera, de mi propia necesidad de creer en algo que nunca fue real. ¿Por qué me cuentas todo esto ahora?, pregunté. Roberto está muerto. ¿Qué ganas con destruir la imagen que tenía de él? Carmen sacó de su bolso un sobre manila grueso, gastado por el uso. Porque no vine a hablar del pasado, Elena. Vine porque hace 6 meses descubrí algo que lo cambia todo. Colocó el sobre la mesa entre nosotras. Daniel tuvo un accidente de auto. Nada grave, pero necesitó una transfusión de sangre. Los análisis revelaron que su tipo sanguíneo es incompatible con el mío y con el de Roberto. Es biológicamente imposible que sea hijo de ninguno de los dos. El mundo pareció detenerse. ¿Cómo es posible?, susurré. ¿Qué estás diciendo exactamente? Estoy diciendo que Daniel no es mi hijo biológico y tampoco es hijo de Roberto. Durante 6 meses he investigado, he buscado respuestas y lo que encontré me trajo hasta ti. Abrió el sobre y extrajo varios papeles amarillentos, frágiles por el tiempo. Había certificados médicos, registros de hospital, fotografías antiguas. Daniel nació el 14 de abril de hace 35 años, en San Marcos, dijo Carmen. Exactamente el mismo día, en la misma ciudad donde tú perdiste a tu hijo. Las palabras flotaron en el aire entre nosotras, cargadas de un significado que mi mente se negaba a procesar. Eso es una coincidencia, dije, pero mi voz temblaba. ¿Lo es? Carmen empujó los papeles hacia mí. Tu esposo estaba en San Marcos esa noche. No llegó al hospital después de que naciera tu bebé. Llegó antes, mucho antes. Y la partera que me atendió, Josefina Rueda, trabajó en el mismo hospital donde tú diste a luz. Las piezas comenzaban a formar un patrón, pero era un patrón tan monstruoso que mi mente lo rechazaba instintivamente. Mi hijo murió, dije. Me lo dijeron los médicos. Roberto me lo confirmó. Hubo un entierro. ¿Viste el cuerpo? La pregunta me golpeó como un puñetazo. No, estaba demasiado débil. Me dijeron que era mejor no verlo. ¿Asististe al entierro? No. Seguía en el hospital. Roberto se encargó de todo. Carmen asintió lentamente, como si mis respuestas confirmaran algo que ya sospechaba. Elena, creo que tu hijo no murió esa noche. Creo que alguien te lo quitó y te hizo creer que estaba muerto. Y creo que Daniel, el hombre que crié como mi hijo durante 35 años, podría ser tu hijo biológico. Salí de esa cafetería sintiéndome como si el suelo bajo mis pies hubiera dejado de ser sólido. Caminé durante horas por calles que conocía de memoria, pero que ahora parecían extrañas, pertenecientes a otra ciudad,
a otra vida, a otra mujer que ya no era yo. Las palabras de Carmen se repetían en mi cabeza como un mantra enloquecedor. Mi hijo podría estar vivo. Mi hijo podría ser Daniel. Roberto podría haberme engañado de la manera más cruel imaginable. Pero necesitaba pruebas. Necesitaba más que las sospechas de una mujer despechada y unos documentos viejos. Necesitaba la verdad. Contraté a un investigador privado, un hombre discreto llamado Martín Vega, que me recomendó el abogado que había manejado el testamento de Roberto. Le entregué todo lo que tenía, los documentos de Carmen, las fechas, los nombres. Le pedí que encontrara a Josefina Rueda, que investigara los registros del hospital, que descubriera qué había pasado realmente esa noche de hace 35 años. Mientras esperaba sus resultados, comencé mi propia investigación en casa. Durante 40 años, había respetado el espacio personal de Roberto. Su estudio era su territorio, un lugar donde yo entraba solo para limpiar o para llevarle café. Pero ahora, con él muerto y enterrado, ese respeto ya no tenía sentido. La primera noche después de mi reunión con Carmen, entré al estudio con una determinación que no había sentido en años. Abrí cajones que nunca había tocado, revisé carpetas que nunca había cuestionado. Busqué en rincones que ni siquiera sabía que existían. Encontré cosas que esperaba. Planos viejos, contratos de construcción, fotografías de obras terminadas. Pero también encontré cosas que no esperaba. Recibos de transferencias bancarias a una cuenta en San Marcos que databan de hace más de 3 décadas. Cartas de Carmen que Roberto había guardado, atadas con una cinta azul como si fueran tesoros. Fotografías de Daniel a través de los años, desde bebé hasta adulto, escondidas en el fondo de un cajón cerrado con llave. Pero lo más devastador estaba en una caja de zapatos viejos, enterrada bajo mantas en el armario del sótano. Adentro encontré un cuaderno pequeño, de cuero marrón gastado por el uso. Era un diario. Las primeras páginas eran de nuestros primeros años juntos, llenas de declaraciones de amor y esperanzas para el futuro. Roberto escribía sobre nuestra boda, sobre el departamento pequeño que compartíamos, sobre sus planes de construir una vida hermosa conmigo. Pero después del nacimiento de nuestro hijo, el tono cambió dramáticamente. Había páginas enteras tachadas con tanta fuerza que el papel estaba rasgado. Había frases incompletas, palabras sueltas que parecían gritos silenciosos. No puedo. Dios mío, ¿qué hice? Es lo mejor. Ella no puede saberlo nunca. Una entrada, fechada 3 meses después del parto, me detuvo en seco. No puedo vivir con esto. Cada vez que Elena me mira, siento que puede ver la verdad en mis ojos, pero tampoco puedo destruirla contándole. Ya perdió demasiado, o eso cree ella. El niño está bien. Carmen lo cuida como si fuera suyo. Es mejor así. Ella tenía razón. El bebé que perdió no habría sobrevivido de todas formas. Y el nuestro tiene una oportunidad de una vida normal, lejos del dolor de Elena, lejos de mi cobardía. Es lo mejor para todos. Es lo mejor. Las palabras se volvieron borrosas a través de mis lágrimas. El bebé que perdió. El nuestro. ¿Qué significaba eso? ¿Qué bebé perdió Carmen? ¿Qué había hecho Roberto? Seguí leyendo, buscando respuestas entre líneas de culpa y autojustificación. Otra entrada. 1 año después, Federico me dice que debo olvidar, que ya está hecho, que no se puede deshacer. Pero cada vez que veo al niño, cada vez que Daniel me llama papá con esa sonrisa que es tan igual a la de Elena, siento que el peso va a aplastarme. Josefina cobra más cada año por su silencio. No sé cuánto tiempo más podré sostener esta mentira. Federico, el viejo socio de Roberto, el padrino de nuestra boda, el hombre que había organizado el funeral hace apenas unos días. Él sabía. Cerré el diario, incapaz de seguir leyendo. Pero ya tenía suficiente para entender que algo monstruoso había ocurrido esa noche de hace 35 años. Algo que involucraba a mi esposo, a una partera corrupta, a su socio de negocios y posiblemente a mi hijo. Al día siguiente fui a visitar a Federico.
Vivía en una casa de retiro elegante, en una habitación que olía a medicamentos y a tiempo detenido. El hombre que me recibió apenas se parecía al Federico vital y charlatán que recordaba de décadas atrás. Estaba delgado, frágil, conectado a una máquina de oxígeno que silbaba con cada respiración, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Y cuando me vio entrar, cuando vio el diario de Roberto en mis manos, esos ojos se llenaron de un terror que confirmó todo antes de que yo pronunciara una palabra. Elena, susurró. Dios mío, lo encontraste. Cuéntame todo, dije sentándome frente a él. Y no te atrevas a mentirme, Federico. No te quedan suficientes días de vida para cargar con más mentiras. La historia que contó, entre pausas para tomar oxígeno y momentos de llanto que parecían venir de lo más profundo de su alma, fue más horrible de lo que había imaginado. Todo comenzó cuando Roberto conoció a Carmen. La relación empezó como un error de soledad, me dijo Federico, como tantos errores que cometen los hombres que viajan demasiado y duermen demasiadas noches en hoteles vacíos, pero se complicó cuando ambas mujeres quedamos embarazadas casi al mismo tiempo. Roberto entró en pánico, dijo Federico. No sabía qué hacer. Te amaba, Elena. De eso estoy seguro. Pero también sentía algo por Carmen, y la idea de tener un hijo con ella lo aterrorizaba y lo emocionaba al mismo tiempo. El destino, o quizás el infierno, quiso que ambos partos ocurrieran la misma noche. El mío en el hospital de San Marcos, donde Roberto había insistido en que me internara por si acaso mi parto se adelantaba durante una de sus visitas. El de Carmen en su casa, atendida por Josefina. El bebé de Carmen nació muerto, dijo Federico, y su voz se quebró. Ella ni siquiera lo supo al principio porque había perdido mucha sangre y estaba inconsciente. Josefina llamó a Roberto, desesperada, sin saber qué hacer. ¿Y qué hizo él?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Fue al hospital donde estabas tú. Tu parto había sido difícil, pero el bebé estaba vivo. Débil, prematuro, pero vivo. Roberto habló con un médico que le debía favores, un hombre corrupto que después desapareció del país. Le pagó una fortuna para que te dijera que tu hijo había muerto. Luego tomó al bebé y se lo llevó a Josefina. Las palabras golpeaban mi cerebro como martillazos. El bebé muerto de Carmen fue enterrado en una tumba con el nombre de mi hijo, dije, comprendiendo finalmente. Federico asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Roberto pensó que era la solución perfecta. Carmen tendría el hijo que acababa de perder y nunca sabría la diferencia. Tú podrías empezar de nuevo, sin la carga de un hijo que te uniría a él para siempre cuando él no estaba listo para elegir entre ustedes dos. ¿La carga? Mi voz era hielo. ¿Mi hijo era una carga? No, no. Yo usé las palabras equivocadas. Roberto creía que te estaba protegiendo. Tu embarazo había sido difícil. Tenías depresión. Él temía que no pudieras cuidar de un bebé prematuro que necesitaba atención constante. Y al mismo tiempo, Carmen estaba destrozada por la pérdida de su hijo. En su mente retorcida creyó que estaba dándoles a ambas lo que necesitaban. ¿Y a mí?, pregunté. ¿Qué me dio a mí, Federico? ¿40 años de llorar a un hijo que no estaba muerto? ¿40 años de culpa, de vacío, de preguntarme qué hice mal? Federico no respondió. No había respuesta posible. Salí de esa casa de retiro sintiéndome como si me hubieran arrancado los huesos y me hubieran dejado solo piel y dolor. Pero al menos ahora sabía la verdad. Mi hijo estaba vivo. Había estado vivo durante 35 años y se llamaba Daniel. El investigador privado encontró a Josefina Rueda una semana después. Vivía en un asilo de ancianos en un pueblo pequeño cerca de la frontera norte, bajo un nombre falso que Roberto le había proporcionado junto con el dinero para su silencio durante décadas. Tenía 87 años y su mente iba y venía entre la lucidez y la confusión. Pero cuando le mencioné el nombre de Roberto Montero, cuando le mostré la fotografía de Daniel, sus ojos se enfocaron con una claridad aterradora. El bebé de ojos dorados, susurró.
Lloraba mucho las primeras noches. Carmen creía que era cólico, pero yo sabía que extrañaba a su verdadera madre. Los bebés sienten esas cosas. Confirmó todo lo que Federico había contado. Recordaba la noche del parto. Recordaba a Roberto llegando con un bebé envuelto en mantas azules. Recordaba el dinero que él le puso en las manos junto con instrucciones precisas y amenazas veladas. Me dijo que si alguna vez hablaba, me destruiría, dijo Josefina. Y le creí. Era un hombre poderoso, con conexiones. Yo era solo una partera que necesitaba dinero. ¿Qué podía hacer? Podías haber dicho la verdad, respondí. Podías haber pensado en mí, en mi bebé. Josefina me miró con ojos que habían visto demasiado. Usted no entiende, señora. En ese tiempo, en ese lugar, las mujeres como yo no teníamos voz. Hacíamos lo que los hombres con dinero nos decían que hiciéramos. Si no, nos destruían. A mí, a mis hijos, a todo lo que amaba. Elegí sobrevivir. No espero su perdón, pero espero que al menos entienda. No sé si entendí. No sé si alguna vez podré entender cómo alguien puede participar en robarle un hijo a su madre y vivir con ello durante 35 años. Pero mirando a Pontanesa anciana frágil, atrapada en una cama de hospital con un cuerpo que ya no le respondía, me di cuenta de que la venganza no me devolvería el tiempo perdido. Nada lo haría. La confrontación que tanto temía, que había imaginado 1000 veces en mi cabeza durante las semanas de investigación. Finalmente llegó un domingo de octubre. Llamé a Carmen y le pedí que nos reuniéramos, esta vez con Daniel presente. Ella aceptó sin hacer preguntas, como si hubiera estado esperando esa llamada, como si supiera que la verdad finalmente había salido a la luz. Nos encontramos en mi casa, la casa que había compartido con Roberto durante tantos años. Los tres nos sentamos en la sala, rodeados de fotografías de un hombre que había tejido mentiras tan elaboradas que nos había atrapado a todos en su red. Les conté todo lo que había descubierto. Cada detalle, cada confesión, cada pieza del rompecabezas que había armado durante semanas de investigación y noches sin dormir. Carmen lloró en silencio, sus lágrimas cayendo sobre sus manos entrelazadas. Daniel me miraba con una expresión que no podía descifrar, una mezcla de shock, incredulidad y algo que parecía alivio. Durante toda mi vida sentí que algo estaba mal, dijo finalmente con voz ronca. No me parecía a Carmen, no me parecía a las fotos de su familia. Mis gustos, mis intereses, incluso mi manera de pensar eran tan diferentes a los de ella que a veces me preguntaba si me habrían cambiado en el hospital. Pero era una idea tan absurda que siempre la descartaba. No era absurda, dije. Era la verdad que sentías, sin poder nombrarla. Daniel se levantó y caminó hacia la ventana, dándonos la espalda. Sus hombros se sacudían levemente, pero no sabía si era de llanto o de risa amarga. Carmen es mi madre, dijo después de un largo silencio. Ella me crió, me amó, estuvo presente cada día de mi vida. Me enseñó a leer. Cuidó de mí cuando estaba enfermo. Celebró cada logro y me consoló en cada fracaso. Eso no puede cambiarse por un análisis de sangre o por los crímenes de un hombre muerto. Lo sé, respondí, y no quiero quitarte eso. No podría aunque quisiera. Carmen es tu madre en todas las formas que importan. Él se volvió a mirarme. Entonces, ¿qué quiere usted?, preguntó. ¿Qué espera de mí? La pregunta me tomó por sorpresa, no por su contenido, sino por su tono. No había hostilidad en su voz, solo confusión genuina. Este hombre, mi hijo, estaba tan perdido como yo en este mar de revelaciones. No lo sé, admití. Cuando descubrí la verdad, imaginé que querría recuperar todo el tiempo perdido, que querría ser tu madre de la manera en que siempre soñé. Pero ahora viéndote aquí, entiendo que eso no es posible ni justo. Tú ya tienes una madre, una buena madre a pesar de todo. Miré a Carmen que seguía llorando silenciosamente. Ella te amó sin saber que no eras biológicamente suyo, continué. Te crió con todo lo que tenía, a pesar de las circunstancias difíciles,
a pesar de esperar a un hombre que nunca la eligió completamente. Eso es más de lo que muchas madres biológicas hacen. ¿Entonces qué?, preguntó Daniel. ¿Pretendemos que esta conversación nunca pasó? ¿Seguimos con nuestras vidas como si nada? No, dije. Eso sería imposible. Lo que quiero, lo que espero, es tener la oportunidad de conocerte. No como madre, porque ese título ya tiene dueña, pero como alguien que te quiso antes de conocerte, alguien que lloró tu pérdida durante décadas sin saber que estabas vivo, alguien que ahora quisiera ser parte de tu vida, de la manera que tú me permitas. El silencio que siguió fue largo y pesado, lleno de todas las palabras que no podíamos decir y todas las emociones que no sabíamos cómo expresar. Entonces Daniel hizo algo que no esperaba. Cruzó la sala, se arrodilló frente a mi silla y tomó mis manos entre las suyas. Sus manos eran grandes y callosas, manos de trabajo, pero su toque era suave. Durante toda mi vida, dijo, sentí que me faltaba algo, una pieza del rompecabezas que nunca pude encontrar. Ahora sé qué era. Era usted, Elena. Era la madre que no sabía que tenía. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente cayeron. Abracé a ese hombre que era mi hijo, ese extraño que llevaba mi sangre y mis ojos y quizás parte de mi alma. No dijimos nada más porque no hacía falta. En ese abrazo había 35 años de dolor, de preguntas sin respuesta, de vidas que podrían haber sido diferentes, pero también había algo nuevo, algo frágil pero real, la posibilidad de un comienzo. Carmen se unió a nosotros, 3 personas rotas por las mentiras de un mismo hombre, encontrando en su dolor compartido una forma inesperada de conexión. Los meses que siguieron fueron complicados. Hubo momentos de ira cuando la realidad de lo que Roberto había hecho nos golpeaba de nuevo. Hubo momentos de confusión cuando Daniel no sabía cómo llamarme o cómo comportarse conmigo. Hubo momentos de celos cuando Carmen sentía que me estaba robando el amor de su hijo, y momentos de culpa cuando yo sentía que estaba invadiendo una relación que no me pertenecía. Pero también hubo momentos de luz. Hubo domingos de almuerzo en mi casa, donde Carmen y yo cocinábamos juntas mientras Daniel nos contaba historias de su trabajo como arquitecto, de los edificios que diseñaba, de los sueños que aún quería cumplir. Hubo tardes en el jardín, tomando café y hablando de todo y de nada, descubriendo las pequeñas cosas que teníamos en común, el amor por los libros viejos, la incapacidad de tomar decisiones rápidas, la costumbre de hablar con las plantas. Hubo navidades compartidas por primera vez, con un árbol demasiado grande para mi sala y regalos envueltos torpemente porque ninguno de nosotros había tenido mucha práctica. Hubo cumpleaños celebrados juntos, el mío, el de Carmen, el de Daniel, cada uno una oportunidad de crear nuevos recuerdos sobre las cenizas de los viejos. Y hubo conversaciones difíciles sobre Roberto, sobre el amor que ambas sentimos por él a pesar de todo, sobre el perdón, si era posible y si valía la pena intentarlo, sobre el futuro, sobre qué tipo de familia queríamos ser. Un año después del funeral, Daniel vino a visitarme con noticias. Se sentó en el mismo sillón donde se había arrodillado aquel día, pero esta vez su rostro brillaba con una luz que no había visto antes. Voy a ser padre, dijo. Sofía está embarazada. Será una niña. El llanto vino antes de que pudiera detenerlo. 35 años atrás, perdí a un hijo que no estaba muerto. Ahora, ese hijo me estaba dando una nieta. Sofía y yo hemos hablado, continuó Daniel. Queremos que seas parte de la vida de nuestra hija, no como una abuela lejana que aparece en cumpleaños, sino como alguien presente, alguien que ella conozca y ame. ¿Y Carmen?, pregunté, porque incluso en ese momento de felicidad pensaba en ella. También sonrió Daniel. Nuestra hija tendrá 2 abuelas, 2 mujeres extraordinarias que superaron lo imposible para estar aquí hoy. Hoy, mientras escribo estas palabras, hace casi 2 años que Roberto murió. Su tumba está cubierta de pasto verde,
y hace meses que dejé de visitarla. Ya no tengo nada que decirle a un hombre que me mintió durante 40 años, que me robó la oportunidad de ver crecer a mi hijo, que tejió una red de engaños tan elaborada que atrapó a 3 personas inocentes en su interior. No lo perdono. No creo que alguna vez pueda perdonarlo. Lo que hizo es imperdonable, un acto de egoísmo y crueldad que cambió el curso de varias vidas. Pero he aprendido, con el tiempo y con dolor, que el perdón no siempre es necesario para seguir adelante. A veces basta con soltar, con aceptar que el pasado no puede cambiarse, pero que el futuro todavía está por escribirse. Daniel está en la habitación de al lado mientras escribo esto, armando la cuna que compramos juntos la semana pasada. Es de madera de cerezo, hecha a mano por un artesano local que Daniel conoció en uno de sus proyectos. Cada vez que pasa una pieza, lo escucho maldecir en voz baja, exactamente igual que Roberto cuando armó aquella primera cuna hace casi 4 décadas. Pero esta vez, todo es diferente. Esta vez, la cuna es para una niña que será amada sin secretos. Esta vez, no hay mentiras escondidas en los cajones, ni verdades esperando para derrumbar todo. Carmen llegará mañana para quedarse las últimas semanas antes del nacimiento. Traerá sus recetas y sus historias, su manera de reír que todavía me resulta extraña y familiar al mismo tiempo. Las dos cuidaremos de Sofía durante el final de su embarazo, 2 mujeres que alguna vez fueron rivales sin saberlo y que ahora son algo parecido a hermanas. Mi nieta nacerá pronto. Daniel quiere ponerle Lucía, como mi madre. Sofía está de acuerdo. Y yo, cada vez que pienso en ese nombre, siento que un círculo se cierra de alguna manera misteriosa y hermosa. La verdad destruyó la vida que creía tener. Derrumbó cada certeza, cada recuerdo, cada momento que pensé que era real. Me obligó a cuestionar 40 años de matrimonio, a reexaminar cada sonrisa, cada abrazo, cada promesa susurrada en la oscuridad. Pero esa misma verdad también me devolvió algo que pensé perdido para siempre, un hijo al que lloré durante 35 años, una familia que no sabía que tenía y la oportunidad de amar y ser amada, sin secretos. Hace unos días, Daniel me preguntó qué había aprendido de todo esto. Estábamos sentados en el jardín, viendo el atardecer pintar el cielo de colores imposibles. Aprendí que el amor no es perfecto, le dije, que las personas que amamos pueden hacernos daño de maneras que jamás imaginamos, que los secretos tienen un peso que eventualmente los hace caer, no importa cuánto intentemos sostenerlos. ¿Y algo bueno?, preguntó él. ¿Aprendiste algo bueno? Lo miré. A este hombre que era mi hijo, que tenía mis ojos y la risa de su padre, y un corazón más grande de lo que cualquiera de nosotros merecía. Aprendí que nunca es tarde, dije, que la vida siempre encuentra formas de sorprendernos, de darnos segundas oportunidades cuando creíamos que ya no quedaban, que el dolor puede transformarse en algo diferente si le damos tiempo suficiente, y que la familia no siempre es la que nacemos, sino la que elegimos construir. Daniel sonrió. Esa sonrisa que ya conocía de memoria, aunque apenas llevábamos 2 años de conocernos realmente. Me gusta esa versión, dijo. A mí también. Porque al final, después de todos los secretos revelados y todas las lágrimas derramadas, después de todas las verdades que destruyeron y todas las que construyeron, esto es lo que queda. Una mujer de casi 70 años, sentada en el jardín de la casa que construyó sobre mentiras, esperando el nacimiento de una nieta que llevará el nombre de su madre. No es la vida que esperaba. No es la vida que Roberto me prometió aquella primera noche bajo las estrellas, pero es una vida verdadera, sin secretos escondidos en cajones ni mentiras esperando para derrumbar todo. Y eso, después de tanto tiempo viviendo en sombras, es más que suficiente, es todo.